En esta apasionante exploración, nos sumergimos en el enigma que rodea la prematura desaparición de Lennon, desde su impacto global en la música hasta su asesinato. He aquí 10 eventos, influencias y tensiones que llevaron a lo impactante e impensable, como no puede imaginar, ¿por qué mataron a John Lennon? Número 10. La temprana exploración musical de Lennon. Cuando John Lennon tenía solo 15 años, comenzó una banda llamada Quarrymen, llamada así por su escuela. Esto sucedió en septiembre de 1956. En 6 meses, la banda tocaba una animada mezcla de canciones, mitad skiffle y mitad rock and roll. El skiffle es un tipo de música folk que es una mezcla de blues, jazz y folk americano, a menudo tocada con instrumentos caseros. En el verano de 1957, John y su equipo actuaron en St. El Destino de Peter's Church Garden. John tocaba la guitarra y cantaba. Eric Griffiths era el segundo guitarrista. Colin Hanton tocaba la batería, Rod Davis tocaba el banjo, Pete Shotton usaba una tabla de lavar y Len Garry tocaba un bajo casero. Cuenta la leyenda que el bajo se fabricó a partir de un baúl de té. Primero tocaron en la parte trasera de un camión en movimiento, siguiendo a la Cheshire Yeomanry Band, y más tarde se suponía que actuarían en el escenario. Esta fue solo la segunda vez que los Quarrymen actuaron en Woolton, donde John conoció a Paul McCartney. Pronto se convirtieron en un dúo creativo fuerte dentro del grupo y durante mucho tiempo firmaron su música como Lennon-McCartney. Incluso años después, su colaboración para componer canciones se considera una de las más influyentes y exitosas del siglo XX. Pero esperen, no nos apresuremos. Paul quedó impresionado con John porque era un poco mayor y parecía no importarle nada. Tenía un aire rebelde y olía a cerveza. Los chicos se conocieron y McCartney le mostró a Lennon una actuación impresionante con canciones de Eddie Cochran y Gene Vincent y una mezcla de melodías de Little Richard. Esto sucedió antes del espectáculo de la noche. Después del concierto, John conversó con amigos y pensó que sería interesante invitar a Paul a unirse al grupo. Len Garry recuerda: «Recuerdo que Paul vino esa noche a St. en el salón de la iglesia de San Pedro cogiendo una guitarra. Ni siquiera sabía que era zurdo y que estaba tocando un par de acordes. Creo que estaba intentando hacer una audición para nosotros. 2 semanas después, Shatton se encontró con McCartney en bicicleta por Woolton y le transmitió la invitación de Lennon para unirse a los Quarrymen. Poco después, McCartney hizo su debut con el grupo en una fiesta en el Conservator Club. En esa época, Shotton y Davis dejaron la banda, que se inclinó más hacia el rock que hacia el skiffle. Mientras tanto, al padre de Paul no le hacía ninguna gracia que John pensara que Lennon metería a su hijo en problemas. Sin embargo, dejó que la joven banda ensayara en su sala de estar. Durante esos ensayos, John escribió su primera canción, Hello, Little Girl, que más tarde se convertiría en un éxito entre los 10 primeros en el Reino Unido. En primer lugar, en 1963, John Lennon encontró amigos que lo ayudaron a enfrentar las dificultades, descubrirse a sí mismo y poner en marcha su viaje musical. Los primeros conciertos de los Quarrymen resultaron ser inesperadamente significativos para John y la pandilla. Número 9. El impacto global de la música de John Lennon. John Lennon, primero con los Beatles y luego en solitario, creó un rico tejido musical que trascendió fronteras y culturas. Sus canciones se convirtieron en himnos de una época, reflejando cambios en la sociedad, esperanzas, miedos y sueños. Desde las calles de Liverpool hasta los rincones más lejanos del mundo, su música tocó una fibra sensible. No era solo una onda sonora, desencadenó una revolución cultural. En los primeros tiempos de los Beatles, la música de Lennon capturó el entusiasmo de los años 60. Canciones como She Loves You y I Want to Hold Your Hand tenían melodías animadas y pegadizas que reflejaban el optimismo de la época. Pero no se trataba solo de música alegre, sino también de temas universales como el amor, la alegría, el desamor y la esperanza, que todos, sin importar de dónde vinieran, podían entender y con los que podían identificarse. A medida que los Beatles evolucionaban, también lo hacía la composición de Lennon.
Se volvió más sofisticado e introspectivo. Si bien sus primeras obras alimentaron la Beatlemanía, sus composiciones posteriores se adentraron en historias más profundas y reflexivas. In My Life, por ejemplo, es una mirada reflexiva al paso del tiempo. Por otra parte, Lucy in the Sky with Diamonds explora reinos extravagantes y casi surrealistas. Estas canciones, entre muchas otras, mostraron la capacidad de Lennon para capturar el espíritu de la época, expresando los pensamientos silenciosos y la imaginación vívida de una generación. La música de Lennon jugó un papel crucial para tender puentes y unir a las personas a través de emociones y experiencias compartidas. Durante la Guerra Fría, aunque la Unión Soviética prohibió en su mayor parte los discos de los Beatles, de algún modo llegaron copias piratas a manos de los jóvenes. Esto trajo consigo un sabor del mundo occidental y la idea de libertad. No se trataba solo de música, se trataba de los valores que representaba. Tras la cortina de hierro, la música de Lennon se conectó con la libertad, la disidencia y la esperanza de un futuro mejor. Más allá de los Beatles, la carrera en solitario de Lennon se adentró más en cuestiones sociales y políticas. Imagine, uno de sus temas más famosos en solitario describe un mundo sin fronteras, religiones ni posesiones, donde la gente vive junta en paz. Se convirtió en algo más que una canción. Se convirtió en un himno a la paz, un llamado a la unidad en un mundo lleno de conflictos y división. Así de poderosa era la música de Lennon. Podía hacer que la gente se detuviera y repensara sus puntos de vista, soñando con un mundo donde el amor reinara. Sin embargo, Lennon no solo tenía sueños utópicos, era muy consciente de las dificultades de su época. Canciones como Working Class Hero abordaban con absoluta honestidad las desigualdades sociales y la decepción que sentían las clases bajas. No tenía miedo de criticar, hacer reflexionar a la gente o desafiar el status quo. Este espíritu audaz en su música lo convirtió en algo más que un simple músico. Se convirtió en un comentarista social, una voz para aquellos que no la tenían. Número 8. La franca opinión política de Lennon John. Lennon nunca dudó en compartir sus pensamientos, especialmente sobre política. Su trayectoria desde los primeros días de los Beatles hasta sus años como solista mostró un cambio de estrella del pop a defensor apasionado de la paz, los derechos civiles y el cambio social. Este cambio le granjeó el cariño de muchos, pero también lo convirtió en una figura controvertida que a menudo chocaba con el establishment y generaba debates. Los últimos años de la década de 1960 fueron una época tumultuosa con la guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles y un llamado mundial a la paz. Lenin, profundamente afectado por estos acontecimientos, empezó a utilizar su plataforma para hablar en contra de la guerra y la violencia. Sus famosas protestas en Bed-Ins for Peace en Ámsterdam y Montreal, junto con Yoko Ono, fueron protestas de vanguardia contra la guerra de Vietnam. Invitaron astutamente a la prensa a su suite de luna de miel, utilizando su estatus de celebridad para centrar la atención mundial en el mensaje de paz. Su objetivo era claro: promover la no violencia y cuestionar la necesidad de la guerra. La canción Give Peace a Chance, grabada durante el Bed-In de Montreal, se convirtió en un himno contra la guerra que resonó entre millones de personas desilusionadas por el prolongado conflicto en Vietnam. Su mensaje directo y su estribillo pegadizo la convirtieron en un grito de guerra para las manifestaciones por la paz en todo el mundo. La participación de Lenin en la política no se limitó al movimiento contra la guerra. Tras mudarse a Nueva York a principios de los años 70, se involucró profundamente en el movimiento por los derechos civiles. Su canción Woman is the Nigger of the World generó controversia con su provocativo título, pero también arroja luz sobre las luchas de las mujeres oprimidas en todo el mundo. Al establecer paralelismos con la discriminación racial y defender la igualdad de género y racial, Lennon demostró que le importaba la justicia en la sociedad y comprendía cómo se conectaban diferentes cuestiones. Se relacionaba con activistas famosos como Jerry Rubin y Abby Hoffman, lo que le hizo aún más conocido en la escena política. Si bien esto lo hizo parecer un activista fuerte, también atrajo la atención del gobierno de los Estados Unidos.
Criticó abiertamente a la administración de Nixon y se hizo notar por su posible influencia sobre los jóvenes. Esto hizo que el FBI se interesara en él. La costumbre de Lennon de decir lo que pensaba también le llevó a discutir con el gobierno británico. Cuando devolvió su medalla de MBE en 1969, fue una forma clara de decir que no estaba de acuerdo con que el Reino Unido se involucrara en conflictos globales y apoyara a los en la guerra de Vietnam. No se trataba simplemente de una declaración personal. Fue como un símbolo que mostraba su fuerte desaprobación. Lennon también utilizó su música para hablar de lo que estaba sucediendo en la sociedad británica. Working Class Hero es una canción en la que critica el sistema de clases y cómo está organizada la sociedad, diciendo que mantiene viva la desigualdad. En la canción habla de cómo muchas personas de la clase trabajadora se sienten excluidas y de cómo el sistema no parece darles una oportunidad justa de ascender. Número 7. Su influencia en el movimiento por la paz. John Lennon no se limitó a ser una famosa estrella del pop. Se convirtió en una voz importante del movimiento por la paz mundial de los años 60 y 70. Mientras otros artistas hablaban de lo que estaba sucediendo en el mundo, Lenin hizo más que simplemente hablar. Se sumó activamente a ellos, utilizando su fama para apoyar cuestiones como la no violencia, la comprensión y la unidad. Cuando hablamos del impacto de Lenin en el movimiento por la paz, no podemos pasar por alto la famosa canción Imagine. Sus palabras pintaban una imagen de un mundo sin fronteras, como países, religiones o cosas que poseemos. La idea de que todos vivamos juntos en paz en un mundo unido, conectados con mucha gente. Imagine no era solo una canción, era como un llamado a la acción mundial. Le pedía a la humanidad que superara nuestras diferencias y se uniera. Y todavía se puede oír su canto en manifestaciones por la paz, incluso muchos años después de su estreno. Lennon no solo habló de la paz, hizo cosas que demostraron su compromiso. Las reuniones de él y Yoko Ono por la paz fueron como clases magistrales sobre diferentes formas de protestar. Al invitar al mundo a su suite de luna de miel, dieron un gran espectáculo que los medios no pudieron ignorar. En lugar de las historias habituales sobre celebridades, los periodistas encontraron a una pareja hablando sobre la paz. Convirtió un acontecimiento personal en un mensaje político. Esta forma única de protestar pacíficamente demostró la creencia de Lenin en la resistencia no violenta y cómo podía utilizar la atención de los medios de comunicación para una buena causa. El movimiento por la paz no se limitaba a detener las guerras. Para Lenin, lo importante era cambiar las cosas de la sociedad que causaban conflictos. En canciones como Revolution, cuestionaba los levantamientos violentos y decía que el verdadero cambio surge de un cambio en nuestra forma de pensar, no de las peleas. Aunque Lenin sabía que la sociedad necesitaba un gran cambio, siempre decía que debíamos hacerlo de manera pacífica. Su mensaje no se dirigía solo a la gente de Occidente, sino que iba mucho más allá. Lenin habló de paz y se pronunció en contra de la guerra de una manera que trascendió a todas las culturas y países. Esto era especialmente importante para la gente de lugares donde había muchos combates. Las canciones de Lennon se convirtieron en un símbolo de esperanza. Creía que el amor y la comprensión eran poderosos y podían ser una alternativa a todo el discurso sobre odio y división que se escucha a menudo en la política global. Lennon no solo influyó en las personas que escuchaban su música, sino que también tuvo un impacto en otros músicos y artistas. Su firme compromiso con la paz animó a otros a utilizar su fama para alzar la voz en favor de causas importantes. Cosas como el concierto por Bangladesh, que él inspiró indirectamente, mostraron cómo los artistas pueden unirse por una buena razón. Lennon demostró que cuando se mezcla la música con el activismo, se puede marcar una diferencia. Logró que los fans y la gente común se interesaran por los problemas globales importantes. Número 6. El interés del FBI por Lennon. A principios de los años 70, y la conexión de John Lennon con los Estados Unidos eran como una mezcla de música, política y misterio. Lennon era bastante franco en su desaprobación de la guerra de Vietnam y tenía vínculos con figuras de izquierda que atrajeron la atención del gobierno estadounidense. El FBI lo vigilaba de cerca, sobre todo.
Pero este interés del FBI no surgió de la nada. Cuando Lennon se mudó a Nueva York en 1971, Estados Unidos estaba sumido en el caos de la guerra de Vietnam. La gente protestaba por todas partes y la administración de Nixon quería acallar o vigilar a cualquiera que criticara la guerra. Lenin, con su enorme popularidad y su historial de denuncia de la guerra, se convirtió naturalmente en un objetivo. A las sospechas se sumaron los amigos de Lenin, Jerry Rubin y Abbie Hoffman, conocidos por sus ideas radicales y sus protestas. La participación de Lennon en eventos como la manifestación Free John Sinclair en 1971, donde abogó por la liberación de un activista contra la guerra, demostró que se tomaba en serio su postura de desafiar a los poderes establecidos. Debido a todas estas conexiones y actividades, el FBI no se limitó a recopilar declaraciones públicas o letras de canciones. Hizo todo lo posible. Había agentes que seguían a Lennon por todas partes, escuchaban sus llamadas telefónicas e informaban sobre lo que hacía todos los días. Era como si estuvieran elaborando un expediente detallado sobre él. Los informes que vigilaban a Lenin no se centraban únicamente en cuestiones políticas importantes. Cubrieron todo, desde sus reuniones importantes hasta su vida cotidiana. El FBI no solo reunió esta información por diversión, sino que la utilizó en un plan para expulsar a Lennon de los EU. En 1972. Lennon tuvo que luchar mucho para quedarse en el país. La gente de Nixon quería que se fuera, pensando que estaba causando problemas en un año electoral. La razón oficial para querer echarlo era una vieja acusación por posesión de marihuana en el Reino Unido. Pero mucha gente pensó, y documentos posteriores lo confirmaron, que fueron las políticas de Lenin las que enfurecieron al gobierno. La lucha por deportar a Lenin se convirtió en un gran espectáculo público. Lenin y su equipo legal se aseguraron de que todos supieran que el gobierno lo perseguía por sus opiniones políticas. La gente se unió para apoyar a Lenin, pensando que el gobierno estaba jugando con sus derechos y persiguiéndolo injustamente. Después de una larga batalla legal en 1975, Lennon finalmente obtuvo luz verde para quedarse en los EU. Para siempre. Ese fue el final de toda esta situación caótica. Número 5. La controversia en torno a sus comentarios sobre la religión. John Lennon nunca se guardó sus opiniones y en ocasiones eso le llevó a meterse en grandes controversias. Una de las mayores fue cuando dijo algo sobre que los Beatles eran más populares que Jesús. Este comentario causó un gran revuelo en todo el mundo, desatando ira, debates e incluso boicots. En 1966, durante una entrevista con un periodista llamado Maureen Cleave, Lennon habló con naturalidad sobre cómo el cristianismo parecía estar perdiendo su influencia en el mundo moderno. Estaba diciendo que los jóvenes estaban más interesados en cosas como la cultura pop y utilizó la popularidad de los Beatles como ejemplo. Lennon dijo que el cristianismo desaparecerá y se reducirá. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Somos más populares que Jesús. Pero cuando una revista estadounidense para adolescentes citó esto más tarde, omitieron todo el contexto. En cambio, se centraron solo en la parte en la que Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesús. Esto provocó un gran revuelo, especialmente en Estados Unidos. Las emisoras de radio dejaron de pasar música de los Beatles. Este es Tommy Charles. Si usted, como adolescente estadounidense, se siente ofendido por las declaraciones de un grupo de cantantes extranjeros a quienes la gente quemó públicamente sus discos, incluso hubo amenazas. No fueron solo los cristianos devotos los que se sintieron molestos. Muchos pensaron que los Beatles, una banda ya muy famosa, estaban siendo demasiado arrogantes. Lennon, conocido por decir lo que pensaba, se sorprendió por la fuerte reacción que tuvo. En una conferencia de prensa en Chicago, tuvo que explicar que no estaba diciendo que la banda fuera más importante que Jesús. Este evento, aunque recibió mucha atención, no fue la única ocasión en la que Lennon trató el tema de la religión en toda su carrera. Número 4. Las tensiones de finales de los años 60 y principios de los 70. Fue una época de grandes cambios en todo el mundo, y en la vida de John Lennon estaban sucediendo muchas cosas. Guerras,
cambios políticos y revoluciones culturales. En medio de todo esto, Lenin también atravesaba grandes cambios. Pasó de ser parte de los Beatles a hacer lo suyo, de joven a activista maduro, de estrellato privado a tener que lidiar con desacuerdos públicos. La guerra de Vietnam fue un gran acontecimiento en esa época, especialmente en el mundo occidental. Provocó protestas masivas contra la guerra en Estados Unidos y otros países. El movimiento contracultural, impulsado por jóvenes hartos de los valores anticuados y del sistema, se manifestó en contra de la guerra. Las imágenes de bombardeos, niños heridos y el creciente número de víctimas hicieron que mucha gente se preguntara por qué se estaba produciendo la guerra. Lenin, que era un personaje importante, se sumó a la lucha con canciones como Give Peace a Chance, que se convirtieron en himnos para el público pacifista. Pero no fue solo la guerra la que causó problemas. Los movimientos por los derechos civiles estaban ganando fuerza, luchando contra el racismo y exigiendo la igualdad de derechos para todos, sin importar su raza. Sucesos como el asesinato de Martin Luther King Jr. Número 3. Los acontecimientos que llevaron a la tragedia. Los días previos al triste final de John Lennon fueron una mezcla de rutina diaria, creatividad y destellos de su compromiso permanente con la paz y el amor. Estos días capturan la desgarradora ironía del trágico final de su vida porque estaban llenos de esperanza, amor y planes para el futuro. En diciembre de 1980, Lennon estaba en la ciudad de Nueva York con Yoko Ono y su hijo pequeño Sean. El Dakota donde vivían era como un símbolo de su vida juntos, un lugar especial para el arte, la música y la familia. Lennon había vuelto recientemente a la fama tras tomarse un descanso de la escena musical. Durante ese descanso, se concentró en ser padre y esposo. Este tiempo de reflexión y recarga de energía lo llevó a un nuevo álbum llamado Double Fantasy, un esfuerzo conjunto con Ono. El álbum mostraba su amor y su relación duradera y transmitía los sueños de un futuro brillante. Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre, Lennon estuvo ocupado con entrevistas y promocionando el nuevo álbum. En esas conversaciones parecía relajado, feliz y optimista. Habló abiertamente de su pasado, de las cosas que había aprendido y de sus esperanzas para la próxima década. Lennon parecía estar en un buen momento, disfrutando de ser padre y con ganas de pasar más años haciendo música y siendo un miembro activo. En esos momentos, Lennon y Ono estaban en pleno proceso de su misión permanente por la paz. La ciudad de Nueva York, con sus calles concurridas y todo tipo de gente, fue el lugar donde obraron su magia. Difundieron mensajes de amor y unión, pidiendo a todo el mundo que pensara en un futuro sin guerra, odio ni división. Esta visión no era solo una fachada, era una parte importante de su vida cotidiana. A menudo se los podía ver paseando por Central Park, hablando con sus fans y abrazando a la ciudad que se había convertido en su hogar. Número 2. Detalles inquietantes sobre la muerte de John Lennon. La noche del 8 de diciembre de 1980, John Lennon y su esposa Yoko Ono se dirigían a su casa en Dakota, su apartamento en Nueva York. Mientras se acercaban, un hombre gritó a Lennon. De repente, se oyeron disparos y Lennon cayó cubierto de sangre. El tirador, identificado posteriormente como Mark David Chapman, de 25 años, estaba cerca mientras Lennon sangraba. Ese mismo día, Chapman se encontraba frente al edificio de Lennon con una copia del álbum Double Fantasy, esperando conseguir un autógrafo de Lennon. Chapman, un gran fanático de los Beatles y profundamente religioso, cambió de opinión cuando escuchó a Lennon decir que los Beatles eran más populares que Jesús. Chapman admitió haber planeado matar a Lennon durante unos meses, impulsado por un deseo de gloria personal porque Lennon era muy famoso. Lennon fue trasladado de urgencia al hospital tras el tiroteo, pero a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, había perdido demasiada sangre por las heridas de bala. Fue declarado muerto a los 40 años. Unas horas antes del trágico incidente, Lennon había estado en un estudio de grabación con su esposa, Yoko Ono, trabajando en una canción. La velada tuvo un giro devastador y dejó un profundo impacto en la historia de la música.
En los días previos a su fallecimiento, Lennon tuvo algunas charlas en las que habló sobre su tiempo con los Beatles, la música que le gustaba y el nuevo álbum que hizo con Ono. Una de estas charlas fue con un tipo llamado Dave Sholin. En la radio, Lennon llegó a mencionar que deseaba morir antes que su esposa, diciendo que si Yoko moría, no sabría cómo sobrevivir. No podría seguir adelante. Entonces estalló la triste noticia y los medios anunciaron que Lennon había sido asesinado a tiros. A eso de las 11 de la noche de ayer, un productor de televisión llamado Alan Weiss, que se encontraba en el hospital tras un accidente de motocicleta, se encontraba en el mismo hospital al que llevaron a Lennon. Escuchó a la policía hablando de Lennon y vio a un médico decirle a Ono que su marido había fallecido. Weiss compartió rápidamente esta información con el equipo de noticias y ABC News interrumpió el Monday Night Football para informar a todo el mundo sobre la muerte de Lennon. Número 1. La persona que disparó contra Lennon, Mark David Chapman. Fue acusada de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de entre 20 años y cadena perpetua tras admitir su culpabilidad. Hasta 2020, se le ha negado la libertad condicional 11 veces. Se le niega la libertad condicional una vez más al hombre que mató a John Lennon. Mark David Chapman disparó a Lennon por la espalda 4 veces y probablemente pasará el resto de su vida en una prisión de alta seguridad en Nueva York. El asesino Mark David Chapman. El triste final de la vida de John Lennon fue causado por alguien muy diferente al legado del artista. Mark David Chapman, la persona detrás del asesinato de Lennon, sigue siendo una figura misteriosa en el mundo del crimen. La gente todavía habla de por qué hizo lo que hizo y trata de entenderlo. Chapman nació en 1955 en Texas y creció en un hogar conflictivo. Su vida temprana fue dura y a menudo se sintió excluido y luchó con sus sentimientos. A medida que se hacía mayor, Chapman se convirtió en un gran fan de los Beatles, como muchos otros de su edad. Pero con el paso del tiempo, su afición se convirtió en una obsesión malsana. Esto se debió en parte a sus crecientes creencias religiosas y a su forma de ver las cosas en los libros, especialmente en J.D., el protagonista de El guardián entre el centeno, Holden Caulfield, y su desagrado por las personas falsas tocaron la fibra sensible de Chapman. A finales de los años 70, el estado mental de Chapman dio un giro oscuro. Comenzó a sentir una profunda ira hacia las celebridades, especialmente hacia aquellas que, según él, pretendían ser algo que no eran. Lennon, con sus mensajes de paz y amor mientras llevaba una vida adinerada, se convirtió en el foco del creciente resentimiento de Chapman. En la visión equivocada de Chapman, Lennon representaba la falsedad que tanto él como Caulfield odiaban. La decisión de atacar a Lennon no fue algo que se tomó en un momento dado. Chapman planeó todo con mucho cuidado. En octubre de 1980, incluso renunció a su trabajo y firmó como John Lennon. Luego se fue a la ciudad de Nueva York, decidido a llevar a cabo su siniestra misión. Los acontecimientos del 8 de diciembre de 1980 quedaron trágicamente grabados en la historia. Chapman pasó el día fuera del Dakota, la casa de Lennon. Incluso se reunió con Lennon más temprano ese día y le pidió un autógrafo para un álbum de discos, una señal escalofriante de lo que vendría esa noche. Más tarde esa noche, cuando Lennon regresó a su apartamento, Chapman se acercó y disparó 5 tiros. 4 de ellos alcanzaron a Lennon, lo que provocó su muerte prematura. El resultado fue una mezcla de conmoción, dolor y una lucha por comprender por qué sucedió esto. Cuando lo atraparon, Chapman no intentó huir. Lo encontraron leyendo El guardián entre el centeno, lo que, según dijo más tarde, explicaba sus acciones. Durante el juicio, Chapman afirmó que pensaba que matar a Lenin lo haría sentir más importante. Los expertos forenses y los psicólogos han intentado comprender la mente de Chapman. A Chapman le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y sus retorcidas interpretaciones de la literatura y de los acontecimientos del mundo real desempeñaron un papel importante en lo que hizo. Dijo que oía voces que le decían que matara a Lennon y se veía a sí mismo como una especie de vengador que se deshacía de lo que creía que era una persona falsa en el mundo.
Gracias por ver este video. Hasta la próxima.